La vida se nos va persiguiendo caprichos y deseos en lugar de satisfacer necesidades reales. El día que lo logres te vas a dar cuenta que eso no te va a dar la felicidad y entonces podrás empezar de verdad a buscar lo que a ti, en tu individualidad única en este cosmos, le va a llenar. ¿Qué tanto daño nos hace estar en la constante comparación con otras personas? Nos hace mucho daño. Todo el día estamos permanentemente comparando nuestra realidad. ¿Cómo desengancharnos? Eso es lo complicado. Me gustaría que hablaras de ese tema y es de la responsabilidad afectiva. Creemos en esta cultura que vivimos separados. Se habla mucho como si fuera solo entre parejas. Cuando un padre le impone a su hijo lo que tiene que hacer en lugar de ayudarle a construir su propia vida, no estoy siendo responsable. Ya no hay relación entre padre e hijo. Eso es muy doloroso. Yo no he atendido a una sola persona que su problema sea la orientación sexual. O sea, el problema lo generamos cuando no somos tolerantes e inclusivos. Me gustaría que nos hablaras del duelo y por qué no solo aparece cuando se muere alguien. El duelo es la oportunidad para desprenderte de partes de ti. La energía de los duelos, de las pérdidas, pueden ser el trampolín para llegar a una nueva existencia. ¿Tú opinas que es bueno ir a terapia de pareja antes de casarse? Yo creo que se tendrían que también pedir pruebas psicológicas para saber y ser consciente de qué estás eligiendo. ¿Y cómo nos podemos preparar psicológicamente para tener hijos antes? Yo sí recomendaría que vivan primero esa etapa de pareja, solos, lo que yo trabaje y resuelva en mí antes de ser madre o padre, se lo paso a mis hijos. ¿Cómo podemos identificar cuando ya sanamos un trauma? Es revivir en el presente las sensaciones que se experimentaron en el pasado. Yo puedo tener un paciente 3, 4 sesiones y hasta la cuarta, quinta sesión me dice: Antonio, te quiero confesar algo. Yo quiero matar. Cuando alguien lo dice hay que creerle, hay que tomarlo en serio. Así que si alguien está pasando por una situación donde crea que no hay salida, con fe, con esperanza, con trabajo interno, todo da la vuelta. Hey, quédate en este episodio porque vamos a hablar de temas muy interesantes, que son el duelo, la relación de pareja, cómo identificar ciertos comportamientos y también nos dan tips sobre cómo regular nuestras emociones. Bienvenidos a todos a un episodio más de Volviendo a mí, el lugar donde las historias, la vida y el alma se entrelazan. Hoy tenemos con nosotros un gran invitado. Está con nosotros un referente aquí en Culiacán en la psicoterapia, especialista en jóvenes, adultos y parejas. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Feliz con tu invitación, Grecia, y con esa bienvenida que me has dado. Ya tengo que agarrar el ego porque lo traigo ahorita volando, tengo que bajarlo. Muy contento de estar aquí contigo. No, muchas gracias. Es para mí un honor que hayas aceptado estar aquí y la verdad que sí eres un referente aquí en Culiacán. No hay quien no hable maravillas de ti. Tengo muchos conocidos, muchos amigos que han asistido a terapia contigo y todos pues solo hablan maravillas de ti. Y para empezar esto, quisiera que empezáramos, que nos contaras qué es lo que más nos duele ahorita a la sociedad, qué es el tema más común por el que llegan a ti. Empezaste con una pregunta bien profunda y bien interesante. Creo que en la superficie, lo que está ahorita generalizado es mucha ansiedad y mucha depresión. Eso es evidente, pero ¿por qué digo en la superficie? Porque para mí esas son las ramas del árbol. Si bajamos más hacia la raíz, hay una profunda falta de sentido de vida, que se manifiesta como ansiedad, se manifiesta como depresión. Y si vamos hacia abajo todavía, hay mucho trauma. Hay trauma porque estamos viviendo una vida que no es congruente. Estoy generalizando, ¿verdad? Pero como sociedad, el estilo de vida que tenemos no es congruente con el bienestar humano. Y eso se está manifestando en que cada vez hay más trastornos mentales, hay más psicólogos, psicólogas, afortunadamente, pero no nos damos abasto como profesión para resolver un mal que es social. Se está manifestando en enfermedad mental
que no tenemos una vida acorde a lo que significa la humanidad. ¿Cómo crees que podemos iniciar o de qué manera podemos encontrar nuestro propósito para poder conectar nuestra vida, nuestras vivencias hacia nuestro propósito y poder tener una vida más plena? Yo creo que quienes estamos en este camino del crecimiento, y te incluyo porque sé Ay, que lo gracias. estás, esa es la búsqueda en la que permanentemente nos movemos. Ujú. ¿Cómo vivir una vida donde sienta que tiene sentido lo que hago Sí. para mí y al mismo tiempo para los demás? Y tal vez hay que empezar por saber que como seres humanos tenemos ciertas necesidades, desde fisiológicas hasta emocionales, pero que también son básicas, Ujú. y debemos buscar cumplirlas. Y una vez que esas necesidades se cumplen, que desde lo básico, pues todo el tema de alimento, vestido, vivienda, luego seguridad, tener reconocimiento por lo que hacemos, ser parte de, ser amados, amar, en la medida que vamos cumpliendo esas necesidades, tenemos una vida plena. El problema es que ahorita nos dirigimos más hacia caprichos o deseos que hacia las necesidades. Y muchas ocasiones incluso atentamos contra necesidades básicas por cumplir algún capricho. Y eso nos está quitando vida, literalmente. Pongo un ejemplo para quienes nos Sí. están viendo. A ver, comer es una necesidad básica. Sí. Comer en tal restaurante, tal caviar importado de Rusia, eso es un capricho. Sí. Tener tal vez en qué moverme puede ser considerado hasta una necesidad, Ujú. dependiendo de tu profesión. Tener el carro de tal marca que cuesta $3 millones, eso es un capricho. Y la vida se nos va persiguiendo caprichos y deseos en lugar de satisfacer necesidades reales. Y por eso, yo creo que tú lo has visto, cuántas personas famosas, millonarias, que a los ojos de los demás tienen todo, se suicidan o están en profunda depresión, porque les enseñaron que si conseguían esos caprichos iban a ser felices. Y lo lograron. Y resulta que no, que hay un vacío. Y mucha gente pasa toda la vida infeliz porque piensan, es que todavía no soy feliz porque no he logrado tal cosa. Te deseo que lo logres, porque el día que lo logres te vas a dar cuenta que eso no te va a dar la felicidad y entonces podrás empezar de verdad a buscar lo que a ti, en tu individualidad única en este cosmos, le va a llenar, porque cada quien vibra, se apasiona con algo distinto y el reto es eso, como tú decías, encontrar lo que se ha puesto muy de moda ahora este tema japonés, el concepto de Ikigai. Ajá. Pero siempre en la psicoterapia lo hemos sabido, ¿no? Una persona va a ser feliz o va a tener bienestar porque la felicidad es temporal en la medida en que sea congruente consigo misma y satisfaga sus necesidades. Ahorita que estabas hablando de eso, de que pensamos que obteniendo tal o cual cosa vamos a ser felices, las redes sociales es una herramienta muy maravillosa, pero también es un arma de dos filos, Ujú. porque estamos siempre en constante comparación. Y vi un caso hace poco de una chica que dejó una nota antes de terminar con su vida, que ella no se sentía suficiente porque se comparaba con otras personas y la verdad es que en las redes sociales siempre mostramos lo mejor de nosotros, pero Ujú. todos estamos pasando por diferentes procesos. Obviamente Sí. no vamos a poner lo malo o mira, estoy llorando por tal o cual cosa. ¿Cómo podemos empezar a vivir desde nuestro proceso, desde lo que estamos viviendo nosotros y dejar de compararnos y qué tanto daño nos hace estar en la constante comparación con otras personas? Creo que si empezamos por lo último, nos hace mucho daño, porque además nosotros evolucionamos en un contexto durante miles de años que no es el que vimos en la actualidad. Ujú. Todo este boom de las redes sociales tiene, y televisión, etcétera, se ha intensificado en los últimos 25 años. Como humanidad tenemos más de 100,000. Ajá. Nuestro cerebro no está preparado para tantos estímulos. Entonces vivimos permanentemente hiperestimulados y eso causa ansiedad. Luego, crecimos como humanidad a lo largo de miles de años en entornos muy reducidos, Ujú. formando pequeñas aldeas y nos enterábamos de la información que estaba en nuestra aldea y lo que nuestros sentidos alcanzaban a ver.
Ahora, como dices tú, en las redes, en el celular, en un clic, tú sabes si asesinaron a alguien al otro lado del mundo, si hay una guerra, si hay hambre, hubo un terremoto. Toda esa información entra a nosotros y nos causa malestar. Además, si profundizamos en este tema, ya hay documentales que lo han explicado. No te preocupes, se corte, listo. Ok. Seguimos, o sea, Sí. se Lo decía, voy a sí, empezar de... si profundizamos en este tema, ya hay documentales que han explicado justo cómo las redes están diseñadas para capturar nuestra atención a través de darnos constantes descargas de dopamina y vender nuestra atención a los anunciantes. Entonces, todo el día estamos permanentemente comparando nuestra realidad con personas de un círculo diferente, de un país diferente, de una cultura distinta. ¿Cómo desengancharnos? Eso es lo complicado. Ujú. Creo que todo pasa de entrada por construir una vida rica. Es decir, una vida rica haciendo algo que me guste, cuidando mi salud física, mental, espiritual, estando en un entorno donde me siento parte, me siento importante, donde gano haciendo algo que también le da un beneficio a los demás, donde me relaciono de una manera en que me considero valorado y valoro a otros. En la medida que mi vida va cobrando sentido, necesito menos estar viviendo en una ilusión, porque las redes de alguna manera lo que alimentan es la ilusión de pertenencia a un círculo social que no es el mío, de estar en un lugar diferente al mío, es decir, las usamos para fugarnos. ¿Por qué necesito fugarme? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué me fugo a través de las redes? Pues porque mi vida no me gusta. Pero luego me podrías preguntar, ¿y eso cómo se hace? Pues esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y ahí está todo el tema de la psicoterapia, la espiritualidad, para ofrecernos respuestas a esa pregunta justamente. Y también creo que es muy importante empezar a rodearte de personas físicamente, Sí. porque siento que ahorita que todos vivimos en una aparente separación y todos estamos como en momentos de mucha soledad, pues tenemos contacto por redes sociales, pero siento que no es la misma. Hay algo en nuestro cerebro que aunque yo esté chateando contigo, si eres mi mejor amigo, no Sí. importa, se siente diferente cuando estás en físico. Totalmente. O sea, somos seres diseñados evolutivamente para disfrutar la proximidad, Ujú. el contacto y además la comunicación misma. La gran mayoría de lo que se transmite ni siquiera es verbal. Ujú. Es con el tono de voz, con la postura, con los movimientos que se hacen. Imagínate, como tú lo dices, en un mensaje, Ujú. solo tienes el contenido textual de las palabras, ni siquiera tienes el tono, no estás viendo a los ojos a la persona, no estás percibiendo su cuerpo. Sí. Pero también hay muchos que se están volviendo fóbicos a las relaciones cara a cara entre personas. La comodidad del mensaje donde mando algo, puedo soltar una bomba por mensaje y no me hago responsable de la reacción que tiene el otro. Entonces hay que aprender ahora a volver a conectar. Y conectar implica también estar y sostener lo desagradable, porque el contacto con otro en muchas ocasiones va a posibilitar que emerja enojo, tristeza, y hay que quedarnos con eso. Ya ves, en Japón, por ejemplo, que la natalidad está cayendo, los jóvenes ya no se relacionan. Ujú. Dijeras tú, no se casan. No, es que ni siquiera quieren tener una relación Ujú. con una pareja. Sí. El gobierno está organizando incluso encuentros en universidades para que hablen cara a cara, se conozcan, porque viven en un mundo de fantasía digital. Hay que volver, como dices tú, a la vida real, poner los pies en la tierra y contactar con personas de carne y hueso. Ahorita dijiste algo que me gustaría que hablaras de ese tema y es de la responsabilidad afectiva. No sé en qué momento nos perdimos tanto que dijimos, pues sí, yo hice eso y hazle como quieras, o tienen muchos la osadía de poner cosas muy hirientes por mensaje y es mi problema y tú sabes lo Sí. que haces con eso. Sí. Voy a retomar otra cosa que tú dijiste también que me gustó mucho. Aparentemente separados, dijiste. Ujú. Porque creo que esto de la responsabilidad afectiva tiene esa misma raíz.
creemos en esta cultura que vivimos separados, que somos como una especie de islas, donde solo tengo que velar por mis propios intereses, a lo mucho los de mi familia, y que el mundo arda. Es mientras yo tenga lo que yo quiero, y que regularmente es económico, es fama, no importa si tengo que talar un bosque, no importa si hay personas que van a sufrir, yo tengo que satisfacer mis deseos. Esa ilusión de separación nos lleva también muchas veces a usar a los otros como producto, como moneda de cambio. Nos acostumbramos a usar y desechar y a no responsabilizarnos de nuestras acciones en ese sentido. Hay un filósofo que en terapia retomamos muchas veces, que es Martin Buber, y él habla mucho del nosotros, de relaciones donde el otro es visto con dignidad, como persona. Y cuando eso ocurre, cuando yo me veo como una persona que sí tengo una identidad, pero no estoy separado del resto, y veo al otro como un tú, ese yo y tú posibilita que surja un nosotros. Y en ese nosotros hay un espacio compartido de disfrute y de responsabilidad. La otra cara de la moneda es cosificar, tratar al otro no como un tú, sino como un ello, solamente en función del rol que tiene para mí. Y esto pasa incluso en relaciones padres e hijos o relaciones de pareja. Y quiero ser muy claro, cuando hablo de responsabilidad afectiva, no me refiero a los estándares morales, sino que en todo haya un acuerdo. Te pongo un ejemplo de cómo cosificamos incluso a familiares. El otro día me habló una persona, caso real, y me dice, Antonio, llorando, mi hijo, Antonio, mi hijo, llorando. ¿Qué es lo primero que pensé? Se murió, le diagnosticaron una enfermedad terminal, y ya le acompañé a sentir la emoción, a respirar 4 o 5 minutos en un llanto. Es que nos vamos a morir, mi esposa y yo. ¿Cómo puede ser, Antonio, mi hijo? Ya que logra calmarse, ¿qué crees que me dice? Antonio, mi hijo nos acaba de decir que es homosexual. Es la peor noticia del mundo. Esa persona, que le respeto mucho, no ve a su hijo como una persona separada, con una identidad propia y con derecho a vivir la vida que quiere. Le ve en función de sus propias expectativas. Un hijo para que un día se case con una mujer y tenga hijos que van a ser mis nietos y yo pueda presumir que mi hijo ya tiene su propia familia. Le veo a través de mis expectativas, no como persona real. Ahí tampoco hay responsabilidad afectiva porque se habla mucho como si fuera solo entre parejas. Cuando un padre le impone a su hijo lo que tiene que hacer en lugar de ayudarle a construir su propia vida, cuando a mi pareja le hago lo mismo, no estoy siendo responsable, porque responsabilidad implica primero valorar y darle al otro la posibilidad de que se realice según sus propias necesidades y condiciones. Sí, o sea, es fuertísimo porque siento que es muy de la, ¿cómo se puede decir? Como de nuestra cultura. Sí. Cosificar a los hijos y decir, bueno, él va a venir a cumplir mis expectativas y cuando yo esté viejo, él me va a cuidar. Y es algo muy duro. Y en lo que yo trabajo todos los días y, yo siempre le digo estas palabras a mi hijo, sé que está muy pequeño y no me entiende, pero yo siempre le digo, tú solo vienes a cumplir tus propias expectativas, tú no vienes a cumplir las mías y tú eres libre. Siempre le repito eso, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, porque siento que traemos arrastrando mucho eso y es muy duro darte cuenta cómo necesitas alimentar tu propio ego, no te importa la otra persona. Sí, totalmente. Ahorita que dices esto de tu hijo, yo a mi hija mayor, desde que está bebé casi, le hago una pregunta porque quiero que eso se le quede grabado en el subconsciente. Digo, ¿qué vas a hacer tú en tu vida? Y lo que yo le ayudé a construir como respuesta en su momento, y ahora ya lo dice, es lo que sea que yo me proponga, siempre y cuando considere también el bienestar de los demás. Y es eso. No está aquí para hacer lo que yo quiero que haga. Es lo que sea que ella se proponga, porque la vida es un lugar de abundancia para venir a vivir lo que necesitamos en armonía con otros. Pero eso implica que yo tengo que renunciar a las expectativas que puedo tener sobre ella. Te pongo otro caso real, ¿no? Un papá que llega.
no te voy a decir que ese era el tema central, pero surgió en terapia. Papá, hijo adolescente, y el hijo está frustradísimo por muchas cosas, pero una de ellas es porque el papá está obsesionado en que juegue fútbol. Todos los días lo lleva a entrenamiento, se lo lleva a campamento, se lo lleva a fuerzas básicas, y al muchacho no le gusta el fútbol. Y ya un día en la confianza del encuentro terapéutico le dice al papá, papá, yo no disfruto eso, me presiona, yo no quiero ser futbolista. Y el papá, Grecia, se indigna y le dice, ¿cómo me puedes decir eso si tu abuelo nunca me apoyó para jugar fútbol y lo que yo siempre soñé fue con ser futbolista y yo me estoy desviviendo para que tú puedas lograrlo y en lugar de agradecérmelo me lo reclamas? Y bueno, ya fue todo un momento ahí de toma de conciencia juntos, que aquí lo resumo, pero que el papá tomara conciencia de que está haciendo lo mismo que su papá hizo con él. Es decir, no apoyarlo en lo que él quiere. A él no lo apoyaron para ser futbolista, pero su hijo no quiere ser futbolista, quiere ser otra cosa. Pues significa apoyarlo en lo que su hijo quiere, no lo que él como papá quiere. Sin darnos cuenta, terminamos repitiendo el mismo patrón otra vez. Ahorita recordé la historia de uno de mis mejores amigos de la secundaria. Él pues es gay y cuando le dijo a su papá que era gay, le dijo, si quieres ser gay no me importa, puedes serlo a escondidas, pero tiene una familia, hijos y pues no importa. Y pues obviamente él no quería eso, pero el papá tan así que permitió que hubiera una separación y ya no hay relación entre padre e hijo. Eso es muy doloroso. Qué triste donde estoy tan casado con esa idea de lo que tendría que ser que no puedo afrontar la realidad y que el vínculo mayor es el de la familia. Yo lo puedo decir aquí libremente. Yo como psicoterapeuta atiendo a muchas personas con orientación sexual no heterosexual, porque tú sabes que hay ahorita muchas formas de vivirse en libertad. Yo no he atendido a una sola persona que su problema sea la orientación sexual. El problema siempre es el cómo los demás responden a eso. Los juicios muchas veces de la familia, o en la empresa, o en los círculos de amigos. O sea, el problema lo generamos cuando no somos tolerantes e inclusivos, cuando no respetamos que cada quien se viva como desea y como su alma le está empujando a hacer. Exactamente. Y castramos las alas de los demás por muchas veces vivir de nuestro ego. Y cambiando un poco el tema, me gustaría que nos hablaras del duelo y por qué no solo aparece cuando se muere alguien. Porque aparece en muchas etapas o situaciones de la vida. Le doy un trago al té porque estamos entrando a un tema sensible. Primero quiero decir que el duelo en sí mismo no es un trastorno mental. Es parte de la vida. La misma palabra, ¿no? Duelo, duele. Sí. Cuando perdemos algo, ya sea porque alguien muere, una relación, un empleo, algo de mi identidad, es natural que haya un dolor porque como seres humanos nos vivimos con apego. Sí. Ya sería tema espiritual discutir si es sano o no tener apego. Pero aquí en la vida terrenal nos movemos desde el apego. Entonces la pérdida me genera un vacío. Y esto tiene también efectos a nivel cerebral. Cuando se trata de personas, por ejemplo, pues en la relación se libera muchísimo oxitocina sobre todo. Perderme de esa persona implica que ya no tengo ese detonante para el estímulo de oxitocina y mi cerebro se quiere morir. Entonces el duelo en sí no es patológico. Luego hay duelos que se pueden convertir en duelos patológicos o que son reconocidos ya en el CIE, que es el Manual de la Organización Mundial de la Salud para Enfermedades Mentales, ya como algo que tiene que tener una atención. Tú lo decías muy bien, podemos tener un duelo por la muerte de alguien, pero también podemos tener un duelo por la pérdida de cualquier cosa que para mí era importante. Y puede ser tras una cirugía, mujeres, por ejemplo, que les tienen que extirpar un seno, puede haber un duelo. Puede haber un duelo por un empleo, puede haber un duelo por una relación, cuando es separación. Puede haber un duelo incluso, y de esto se habla poco, por un sueño que tenía.
tenía un sueño, un proyecto, Ok, sí. y nunca se concretó, se desmoronó, y aunque no era algo que existiera en la realidad, hay un duelo por eso que no se dio, que yo había proyectado. Puedo tener un duelo por un aborto. Hay muchos duelos que pasan de manera casi invisibilizada socialmente. Algo que yo atiendo mucho en consultorio, duelos, Grecia, por pérdida de una mascota, que para muchas personas es un animalito. Hay para quienes es más importante incluso y tienen todo su derecho a que así lo Sí, sea que familiares. sí. Hay un vínculo más estrecho y profundo con ese ser vivo que con una tía, un tío o un abuelo. Ujú. Y su pérdida pues genera un duelo profundo. El duelo, a final de cuentas, es una invitación a volver a construir la vida. ¿Por qué? Porque hay quienes llegan al consultorio y me dicen, Grecia, ok, quiero volver a estar como estaba antes de esta pérdida. Mala noticia. Nunca vas a ser la misma persona. No. Ahí va a quedarse una marca, Sí. una cicatriz. Tienes que transformarte. A eso que se perdió, se le tiene que dar un lugar Ujú. y construir la vida ahora convirtiendo esa ausencia en presencia. La buena noticia es que si hay un trabajo adecuado de duelo, se profundiza, sales convertida en una mejor persona. El duelo es la oportunidad para desprenderte de partes de ti que ya no hacen sentido ahora y para darle la bienvenida a nuevas. Cada duelo es diferente, Claro. pero en los duelos hay mucha energía y quien nos esté escuchando y viendo que haya pasado por uno lo sabrá. Ujú. Es más, la energía de los duelos, de las pérdidas, pueden ser el trampolín para llegar a una nueva existencia, para transformar la vida. Entonces, ¿qué puedo decir de esto? Que cada duelo es único, que como sociedad hay que respetar mucho a quien esté pasando el duelo, no minimizar, no invalidar lo que al otro le hace sufrir. Puede ser cualquier cosa que para la persona sea experimentada como pérdida. ¿Y qué podemos hacer ahí más allá del acompañamiento terapéutico? Estar, sostener, simplemente mostrarle al otro que me importa. Te pongo un ejemplo. Yo hablo de repente de ejemplos porque pues, atiendo No, 8 claro. pacientes al día, entonces estoy Sí. lleno de historias. Me dijo hace no tanto una paciente que perdió a su mamá. Ujú. Me dijo, la persona que más me ayudó en todo el tema del funeral, sepelio, fue una amiga, es una persona que atiendo en línea de la Ciudad de Sí. México, que llegó y me dijo, amiga, vente, vamos juntas a comernos un bolillo a la banqueta. Y nos salimos a la banqueta sin hablar, sin decirme nada de que ya está en el cielo, ya está en un lugar mejor, entiendo lo que sientes, nada, solo estuvo conmigo ahí y nos comimos el bolillo juntas en la banqueta. Te lo digo porque hay mucha gente que luego dice, es que te comprendo perfectamente. Es mentira, no comprendemos el dolor del Sí. otro. O ya va a pasar, ahora está mejor cuando es una pérdida física o cuando es una separación. No, estabas mejor ahora sin él. Sí, aunque eso sea cierto que la persona está en un lugar mejor o que Ujú. ahora esté mejor sin él, tú no entiendes lo que a mí me significa. Sí. Entonces, lo mejor que podemos hacer no es andar diciendo nada, sino aquí estoy. Si algo Acompañar. necesitas, puedes hablarlo conmigo. Quieres que hagamos algo juntos, lo podemos hacer y no invalidamos el dolor del otro. Oye, ¿y cuáles son los duelos más negados socialmente? Buena pregunta. Sabes que nunca me lo había planteado así. Yo creo que uno que es muy negado tiene que ver con el aborto, porque muchas veces por el tema del estigma social Ujú. o vergüenza se vive en soledad. Sí. Muchas mujeres lamentablemente lo hacen incluso a escondidas de sus padres. Sí. Entonces no solo están cargando con el duelo, sino además lo están cargando solas. Entonces es totalmente negado. Otro duelo que creo que es muy poco visto es el que tiene que ver con la profesión. Muchas personas no les es posible ejercer en lo que aman, en lo que Ujú. quieren, Sí. y terminan en un trabajo, en un empleo que no les llena y no les satisface. Allá hay un duelo entre la vida que yo quisiera estar viviendo Y la que estoy. y esto que me está haciendo posible con las herramientas que tengo en el presente. Y muy poca gente lo ve también. Y creo que también está todo el tema del duelo relacionado con la orientación sexual. Ujú. Lo que tú decías, hay muchas personas que lamentablemente no se atreven porque el contexto tampoco les ayuda a vivir una vida
de acuerdo a sus preferencias, y ahí hay un duelo negado. Yo, por ejemplo, yo soy heterosexual. Ujú. Yo no concibo cómo sería si a mí alguien me dijera que tengo que volverme gay. Pues sí, O sea, yo no soy eso, sí, pero lo mismo vive una persona que es gay y exacto. que le quieren obligar a ser hetero. Entonces, creo que ahí también hay todo un tema de no reconocimiento. Doy otro ejemplo. Hace tiempo llegó, caso real, Ujú. una niña de 15 años y me dice, Antonio, tú y yo vamos a tener una sola sesión de terapia. Y yo, ¿ahora? Oh, ¿Por qué? Le digo, yo conozco a su mamá por un sí. tema académico. Mira, me dice, mi mamá me mandó. Y Ujú. me mandó mi mamá porque escuchó indebidamente hace algún tiempo una conversación privada donde yo decía que era pansexual y se escandalizó. Eso fue hace ya algunos meses. Yo ya investigué, ya descubrí, me dice que no soy pansexual. En realidad soy bisexual. No quiero ahorita vivir mi sexualidad todavía, estoy muy chiquita, ya sé todos los métodos de prevención, de Ajá. cuidado, anticonceptivo, todo. Yo no me voy a enfermar de nada. En mi escuela nadie me hace bullying. Mis compañeros se entienden perfectamente. Las nuevas generaciones esto lo ven más Sí. natural. Entonces nadie me hace bullying. Yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, como puedes ver, yo no tengo nada que trabajar. La que tiene que venir aquí a trabajar es mi mamá. Primero porque se mete en conversaciones privadas y luego porque no me acepta tal como soy. Ella tiene que comprender eso. ¡Guau! Estas nuevas generaciones vienen a darnos una revolcada, ¿eh? Y tú no, pues mejor ponte tú a dar terapia. Sí, me decías. Vuélvete psicóloga. Oye, ¿y qué pasa cuando no nos permitimos vivir el duelo? Cuando no te permites vivirlo, aparentemente desaparece, ¿verdad? Sí. Pero no es así. Esto se fortalece internamente y termina por explotar, que es muy común también en duelo por pérdida, por muerte, Ujú. que algunos miembros de la familia, sobre todo hombres, pero no Sí, solo hombres, hacen como que no pasa nada. sí. Yo soy fuerte, yo me ocupo de los trámites, pero yo no lloro. No, Ujú. porque los hombres no lloramos. O se van de fiesta los 2 días, O como se de van de que fiesta y se lo ahogan ahogan. en alcohol. Ajá. Un duelo que no se trabaja adecuadamente, que se reprime, va a anidar y crecer en la oscuridad y va a terminar brotando sí o sí, o como ataques de ansiedad, o como depresión, o como una tristeza profunda que no llega a ser depresión, pero una tristeza muy fuerte. Entre más tardemos en afrontarlo, en entrarle, en sentirlo, a acoger ese dolor y darle un lugar, más fuerte va a ser. Es como la tarjeta de crédito. Si tú no pagas lo Se que te va a ir corresponde, acumulando. se acumulan los intereses y dejas pasar otro mes, va a ser más intereses y dejas pasar otro mes, más intereses. Lo mismo pasa con el duelo. Entre más rápido lo afrontemos y lo atendamos, es mejor. ¿Y cómo podemos darnos cuenta cuando nuestro duelo ya nos está causando problemas, pues psicológicos, mentales o que ya tenemos que atender tal vez de una manera psiquiátrica? Hay muchas formas en que el duelo se expresa en la vida. Ok. Como te decía, el que duela, el que pensemos en lo que perdimos, en los primeros meses es totalmente normal. Sí. Es parte de construir una nueva identidad. Pero si pasó ya un año, 2 años, y no puedo, si se trató de un duelo de relación de pareja, no puedo volver a relacionarme con nadie. Si se trató de un duelo por muerte, tengo el cuarto igualito, tengo la ropa colgada ahí, no se toca nada, todo el día estoy pensando en la persona y pienso con dolor, no puedo seguir con mi vida normal, o sea, no, como ya dijimos, no vuelvo a tener la misma vida, pero sí tengo que volver a mis actividades. Ya no puedo seguir con mi trabajo, eh, hay una afectación en mis relaciones, estoy ya con necesidad de medicamento para dormir tal vez, Ajá. o tengo permanentemente una sensación de pesadez, de tristeza, de no goce de la vida, necesitamos ya atención. Creo que cada persona, en el fondo, todos sabemos, cuando el duelo es muy reciente, creemos que nos vamos a morir, ¿no? Ujú. Y que nadie lo ha sufrido como yo lo estoy sufriendo. Eso es normal y si se trata de un tema de amor, que jamás va a aparecer una persona que me ame igual y que yo ame igual. Eso al principio es normal, pero si después de algunos meses o más de un año
Eso sigue muy, muy presente y hay una obsesión con lo perdido. Ujú. Cuando hablamos, por ejemplo, de un proyecto que no se concretó, en lugar de ahora enfocarme en la vida que sí tengo, sigo ahí todo el día con aquello que no fue, ahí ya requiero apoyo y requiero un acompañamiento. Ay, pues esto es algo muy, pues muy común. Mi mamá Mm, pasó por un duelo y creo que muchos años le perdió sentido a la vida mm. y yo veía cómo ella no disfrutaba, no le gustaba salir nada. Pero gracias a Dios cuando nació mi hijo, su vida ¡pum!, se iluminó de nuevo. Qué belleza, como una nueva vida Sí, puede venir a darle así un color diferente a la existencia. sí. No, pues ese bebecito nos trae luz a todos, gracias a Dios. Qué belleza, qué significa Y eso. para saltar a otro tema, ¿nos podrías contar cómo es que una relación tóxica nos puede causar el mismo trauma que un accidente? Mm, sí. O No, sea, cómo no es igual, pero cómo te puede causar un trauma. no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me quedé así reflexivo Sí. porque hay dos formas de verlo. Ujú. Tú lo planteas desde la forma de la afectación. Sí. Lo mismo ocurre en la otra. Una relación sana puede causar un cambio en mi cerebro Ajá. eh, medible, Ujú. físico. Es decir, las relaciones nos transforman. Sí. Ahorita entramos un poquito a profundidad. Si nos vamos al principio, digamos, de esto, otra vez volviendo a nuestra humanidad, Ujú. somos seres nosotros evolutivamente creados para las relaciones. Hay seres, los reptiles, por ejemplo, Ujú. que están hechos para vivir casi en soledad. No sé, por ejemplo, las tortuguitas que vamos Sí. allá a Ceuta. Ajá. Nace la tortuguita, Y la liberamos. ya no está la mamá se fue hace muchas semanas, corre al mar y jamás conoce a su madre. Y su vida es navegar prácticamente sola todo el tiempo en el océano, en algún momento aparearse y seguir sola. Las serpientes igual, los seres humanos no. Ujú. Los humanos, igual que la mayoría de los mamíferos, solo nos desarrollamos en el contacto con otros. Por eso es que vienen frases filosóficas de que existo gracias al otro, o Ujú. son tus ojos los que confirman mi existencia, Ujú. o decía Aristóteles, el ser humano, la frase que él usaba era, es un sum politicum. Sum politicum, la traducción es animal político. Ujú. Animal político en referencia a político, no porque le vaya al PAN, al PRI o a Morena, Sí. sino por la polis. La Ajá. polis es la comunidad. O sea, Ujú. nosotros solo existimos en la comunidad. Decía Aristóteles, si una persona no crece en comunidad, o es un dios o es una bestia, pero no es un hombre, no es un ser humano. Incluso el lenguaje es gracias a la sociedad, a la comunidad. Entonces, los otros tienen un impacto tremendo en mi existencia. Parece que me estoy desviando del tema, pero sé a dónde voy. Sí. Eh, Hay muchos experimentos con niños Sí. en orfanatos, por ejemplo. Niños en orfanatos que antes no había conciencia de la importancia del contacto humano, Ujú. que tenían todas las necesidades cubiertas, pero no les daban amor, no les daban cariño, no los tocaban. Ujú. Esos niños crecen con un coeficiente intelectual más bajo, más propensos a enfermedades, más propensos a depresión, ansiedad, a suicidio. Luego hicieron experimentos donde algunos niños les acercan contacto humano. Todo eso disminuye. Es decir, el contacto con el otro moldea mi cerebro. Por eso se habla de que, no sé, al amamantar, quienes amamantan es muy importante contacto visual, Sí. acariciar, besar. Cuando besamos un padre a su hija o una madre a su hijo, hay una liberación enorme de oxitocina que está transformando el cerebro. Ujú. Luego en las relaciones de pareja pasa algo similar. Ujú. Nos vamos corregulando con la otra persona. Ok. Entonces, mis ciclos internos están mucho en sintonía con lo que pasa con mi pareja. Si es una relación donde encuentro seguridad, calma, atracción, todo bonito, y puede ser esto de pareja, puede ser amigos, amigas o familiares, mi cerebro va a estar resonando en ondas más lentas, Ajá. va a estar liberando tal vez algo de dopamina sana, oxitocina, endorfinas. En cambio, si esa relación es inestable para mí, hay gritos, hay omisión de cuidados, Ujú. hay peleas, hay abandonos, hay inestabilidad, va, viene. Mi cerebro
va a liberar cantidades enormes de cortisol, noradrenalina, adrenalina en mi cuerpo. Voy a pasar de regulación, que eso si más adelante hay tiempo lo explicamos, simpática y parasimpática, pasamos a un estado simpático de alerta. Eso causa inflamación, el sistema inmunitario disminuye. Entonces, por eso es que hay que cuidar tanto, como tú dices, de quienes nos rodeamos, Exacto. porque los demás nos están corregulando, es decir, yo no existo aislado del otro. Yo que te decía, por ejemplo, aquí desde que llegábamos, aquí se empezó a montar todo con la persona súper amable que montó aquí todo esto, tu presencia es como, wow, se siente una calma, una paz, pero en otros lugares tú puedes llegar y sentir lo contrario. Desde que entras no sabes por qué ya estás tensa, estás apretada. Imagínate una pareja que no sabes cómo va a reaccionar, si se va a enojar de la nada, si te va a gritar. Pues estás todo el día en ese estado de alerta que tiene un impacto en tu cerebro y en tu salud física incluso. Por eso es que sí, una mala relación puede generar un impacto similar a algún accidente o a un trauma de otro tipo. Y nos podías explicar, por ejemplo, pues porque tal vez si estás en una relación tóxica en la que te están dañando tu sistema nervioso, ¿cómo podríamos identificarlo y cómo podríamos aprender a regularlo? Es difícil salir. Identificarlo creo que es más fácil Ajá. porque tú te puedes dar cuenta que no tienes calma. Ujú. Digamos, hay ciertas emociones, Grecia, básicas. Sí. Tristeza, enojo, miedo, afecto y alegría. Ujú. Es normal que todos sintamos las 5 emociones esas. Pero si constantemente estoy teniendo miedo o constantemente estoy teniendo tristeza, algo no va bien en la relación que me encuentre. Ujú. Algo se está saliendo de los límites y parámetros sanos. Ahora el tema es cómo me salgo, porque ahí criticamos mucho. Ujú. Yo trabajé muchos años en DIF y ahí atendemos a muchas mujeres víctimas de violencia. Y llega un momento en que incluso nosotros como psicólogos a veces nos desesperamos. Es, Sí. a ver, ya sabes, es la 5ª vez que te golpea, le pusiste denuncia, ya se la quitaste, orden de restricciones se la quitaste, ya sabes que no va a cambiar, ¿y por qué sigues ahí? Y eso es invalidar, que para la otra persona está siendo muy difícil, porque eso es lo que conoce, Ujú. porque se generó también ya una especie de dependencia que puede ser similar a la que generas por una droga, por una sustancia. Hay una dependencia y porque regularmente quienes caen y se sostienen durante tiempo largo en relaciones donde son violentadas, Ajá. son personas que antes fueron traumatizadas. Casi siempre hay una historia de trauma en la infancia y un cerebro traumatizado que se desarrolló diferente a un cerebro sano no tiene la misma capacidad para cuidarse y para marcar límites y hacer altos a relaciones abusivas. Entonces, para quienes nos están escuchando, hay que ser muy comprensivos con una persona que está viviendo algo así. No está así porque quiere, no está así porque no tenga ganas de tener otra vida. Y además de lo que estoy diciendo a nivel cerebral, hay muchos factores sociales Ujú. y que no pueden ser tampoco invalidados. Para muchas mujeres es difícil irse porque tal vez no saben cómo sostenerse económicamente. Exacto. Yo tengo muchas pacientes que en el acuerdo inicial de relación fue el hombre trabaja, ellas se hacían cargo de la familia del hogar, era el rol que funcionaba, pero llegan a los 40, 50 años, la relación ya no es sana, pero no se desarrollaron laboralmente, el que se desarrolló fue la pareja, es una pareja abusiva que no entiende que eso lo construyeron juntos, Exacto. y hay un temor de salir al mercado laboral ahora a los 40, 50 años. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a apoyar a mis hijos? Entonces, todos esos factores en muchas ocasiones influyen también y hay que tratarlos caso por caso. Ujú. Creo que también en ese tema hay mucha falta de empatía, porque conozco una persona que pasó por un proceso así de separación con una persona muy violenta y en la fiscalía le decían de que yo que tú quito la demanda porque todas las mujeres que llegan como tú terminan muertas. O sea, se supone que son las personas que nos cuidan, que nos apoyan, Sí, que es a las que acudimos en esos momentos de sí. fragilidad y cómo
¿Cómo tienes el corazón para decirle eso a la persona? Claro, cuando son, como dices tú, la persona llega ahí en su vulnerabilidad, Exacto. esperando ser sostenida, cuidada. Y claro, yo sé que hay gente también en el servicio público que lo hace de maravilla, instituciones que hacen un gran Sí. trabajo, pero también esto puede pasar en la clínica privada. Te pongo otro ejemplo. Yo hace tiempo acompañé a una mujer que quería separarse, no era feliz en su relación, y la terapeuta de su hija, tenían una hija pequeña, le dijo, es que tú no vas a poder salirte hasta que admitas que odias a tu marido. Y se lo dijo muchas veces. Y esta paciente llega conmigo y me decía, Antonio, es que pues ella es la psicóloga, ella es la que sabe. Y me dice eso, pero yo de verdad no lo odio. O sea, yo me quiero separar, yo ya no quiero estar con él, pero es el papá de mis hijos, yo quiero tener una relación sana, pero ella me dice que mientras no admita que lo odio, no me voy a poder ir de ahí. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Miento diciendo que lo odio cuando no lo odio? Pues, tenemos un gran poder como terapeutas Exacto. y hay que también usarlo responsablemente porque una persona en una situación así lo que requiere no es más juicio y crítica, requiere acompañamiento y sostén para poder tomar sus decisiones. ¿Podrías darnos tus definitivamente 5 sí para tener una relación de pareja sana y tus que tú dices totalmente no? Sí, los voy a dar sabiendo que no son reglas generales. No, o sea, tus Ajá, propios. los propios. Ajá, Yo creo que primero tiene que haber admiración. claro. Sin admiración no vamos a ningún lugar. Tiene que haber respeto a las diferencias, Ujú. porque las parejas cuando empezamos, ay, ¿qué quieres? Sí, Lo que mismo que quieras. tú. Vamos al sushi, sí. ¿Qué película la que tú quieras? Ya Ajá. luego afloran las diferencias. Sí. Tiene que haber respeto a las diferencias. Tiene que haber un proyecto de vida individual al margen del proyecto de pareja. Porque las parejas que todo lo hacen juntas como muégano, no les termina yendo bien. Ujú. Cada quien tiene que conservar su individualidad, Sí. sus amigos, su proyecto de vida, etc. Tiene que haber atracción, Claro. que la atracción es fundamental también para que una pareja funcione. Ujú. Y el quinto, posiblemente, yo diría, ciertas experiencias compartidas. Ujú. Porque sí, hay que respetar las diferencias, pero también si solo son diferencias, pues, ¿de qué hacemos luego como pareja? Sí. Nos tienen que gustar ciertos temas en común, hay cosas que tenemos que disfrutar juntos. Ujú. Y yo diría que si a esto simplemente lo volteamos, pues serían los no. Si yo no admiro a esa persona, no respeto las diferencias y quiero que sea como soy yo o al revés, que esa persona me haga a mí a su manera, pues no va a funcionar. Ujú. Eh, Algo que no menciono acá, pero es evidente, si hay violencia de cualquier tipo, eso Totalmente. no es negociable. Ujú. Y creo que también cada pareja tiene que tener sus líneas rojas. Pero eso es cada pareja, sus no negociables y aquello con lo que sí pueden. Porque no es la sociedad la que tiene que definir eso, sino cada ser humano en relación. ¿A qué me refiero? Desde temas económicos. Hay personas que fluyen muy bien donde la mujer tiene un rol tal vez más relevante en lo económico que el Sí. hombre. Hay parejas que funcionan de maravilla con apertura sexual, o poliamor, o relaciones abiertas, o hay parejas que funcionan muy bien a distancia. Yo creo que ahí también nadie se debe meter. Lo que le funcione a la pareja, de puertas adentro, consensuado, en acuerdo, hay que respetarlo, porque luego también todos queremos opinar. Sí. Hay una infidelidad y queremos dar una opinión. Hay quien dice, no, es que tienes que quedarte por la familia, y hay quien dice, no, lo tienes que dejar. Cada pareja sabrá cómo lo sobrelleva y lo que esa pareja decide y le funcione está perfecto. No hay una regla de que sí funciona y que no. O sea, todo es posible en acuerdo. ¿Tú crees que es importante ir a a terapia de pareja antes de casarse? Porque el otro día yo hice mi primer live en TikTok, Ajá. nomás de hecho ese, y me preguntaron de que, oye, ¿tú consideras a qué edad, qué buena edad es para casarse? Y yo les dije, pues eso no, eso depende de cada quien, pero yo opino que después de los 25, porque es hasta cuando se termina de desarrollar tu corteza prefrontal. Pero ¿tú opinas que es bueno ir a terapia de pareja antes de casarse? Voy a ser más drástico. Sí. Claro que sí, pero más allá, Ajá. ya ves que cuando te vas a casar te piden pruebas médicas.
y yo creo que nadie se las hace. No sé. A lo mejor nadie se las hace, pero es importante. Sí. Yo creo que se tendrían que también pedir pruebas psicológicas. Sí, ¿verdad? Totalmente. No para descartar a alguien porque tenga un trastorno, no va por ahí, sino para saber y ser consciente de qué estás eligiendo. Exacto. Es tener un perfil psicológico de la persona sobre su personalidad, sobre si hay algún trastorno, y entonces libremente decidir si le entramos o no le entramos. Porque así como la familia a la que viene, el nivel socioeconómico va a impactar en la relación, también la salud mental impacta mucho, o la salud física. Entonces, sí, pruebas psicológicas y por supuesto ir a terapia ayudaría mucho para hablar de las cosas que a veces no se hablan. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? Si queremos tener hijos o no queremos tener hijos, temas religiosos, temas de dinero. Es más o menos proyectar el estilo de vida antes de empezar a pelearnos porque no le bajaste la tasa. Y porque no solo te va a afectar a ti, le va a afectar después a tus hijos. Sí, deciden tenerlos, así es. Exactamente. Sí. Entonces, pues bueno, yo pregunto porque hay veces que nos vamos con todo y no, a veces no conocemos tanto a la persona, pasan cosas que ya después estás casado. ¿Cuánto tu tiempo crees que es ideal antes de tomar una decisión como esa, como de casarte, de que tener tanto tiempo de pareja, conocerla tanto tiempo y ya después? Es una respuesta complicada porque hay de todo. Hay parejas que se casan en cuanto se conocen y funcionan muy bien. Y hay parejas que tienen 10 años de novios, se casan y a los 6 meses se separan. Sí. Voy a tratar de responder en todo caso, si queremos un referente, vamos más a lo neuroquímico. Okay. No hay que precipitarse por la famosa etapa de enamoramiento. Los primeros meses son de enamoramiento. Enamoramiento, ¿no? Eso no es real. Sí. Yo a veces soy muy profundo y disculpen si me meto a temas. A ver, ¿por qué pasa eso del enamoramiento? Evolutivamente, nuestros genes necesitan reproducirse para que la vida continúe. Antes, no era tan fácil como ahora encontrar pareja. Eran aldeas, pequeños grupos. Entonces, evolutivamente, cuando vemos a una persona que tiene ciertos rasgos que nos atrae, el cerebro minimiza todo lo negativo. Nos inunda de dopamina. En la fase de enamoramiento, sobre todo, hay mucha dopamina. Y la dopamina tiene un efecto. La dopamina desconecta la corteza prefrontal. No tomo decisiones tan racionales. Entonces, en la etapa de enamoramiento, idealizo y no veo los defectos, no veo aquello en lo que no encajamos. No es un buen momento para tomar una decisión de por vida. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestros genes quieren que copulemos, tengamos relaciones sexuales y nos reproduzcamos. Entonces, quito todo lo negativo. Es como si photoshopeara la relación. Solo lo bonito, lo lleno de filtros. Esa etapa de enamoramiento más o menos podría durar hasta 3 años. A veces al año y medio ya empieza a bajar, pero más o menos 3 años. Entonces, como digo, no hay reglas. Si a los 2 meses tú quieres, adelante, pero consciente que luego vas a conocer una versión de tu pareja que no es la que estás viendo en ese momento. Tal vez después de 3 años, 2 años y medio de relación, ya que esa etapa de enamoramiento pasó, se va a ver si esa pareja puede construir ahora sí un amor maduro, o si una vez que el enamoramiento desaparece ya no queda nada de donde se sostenga la pareja. Desde ahí es de donde podrías responder. ¿Y tú crees que ya después de que nos casamos, sí consideras que es necesario dejar un tiempo para tener hijos? O sea, para vivir la dinámica. Porque aunque tengas muchos años de novio, siento que te casas y la dinámica cambia. Sí consideras que es necesario pasar ese tiempo solos y después tener hijos. Creo que sí, en general, pero como siempre, la psicoterapia no da recetas generales porque cada caso es único. Sí, claro. Entonces, en general sí, pero podrá haber el caso de personas que a lo mejor la mujer trae ya la presión del reloj biológico y a lo mejor se conocen a los 36 y se casan a los 38 y hay un tema ahí hormonal y demás que si no tienen hijos muy pronto, pues ya no van a poder tener y adelante, ahí está justificado. Pero en casos normalitos, yo sí recomendaría que vivan primero esa etapa de pareja, solos,
de preferencia viviendo solos, no en casa de los suegros, o para darse cuenta lo que realmente es la dinámica del día a día, que las diferencias afloren y se puedan resolver antes, porque cuando llegan los hijos, la dinámica de pareja cambia. Y quienes nos están viendo que son madres o padres lo saben, por más amor que haya, aparece un nuevo ser en la vida que tiene necesidades y que altera. Altera no tiene que ser negativo, positivo negativamente, pero altera todo lo que se mueve a su alrededor. Y hay que estar preparados para esos cambios. Empieza una etapa nueva. Sí. ¿Y cómo nos podemos preparar psicológicamente para tener hijos antes? Estás entrando en un tema apasionante, porque, y justo como le dice, hay que prepararnos no solo físicamente, sino psicológicamente, porque ahora sabemos, gracias a la epigenética, Ujú. que lo que yo trabaje y resuelva en mí antes de ser madre o padre, se lo paso a mis hijos. Sí. Es decir, los genes no se alteran, pero esas marcas epigenéticas, Grecia, que se ponen encima del gen, que se generan por tu estilo de vida, Ujú. se las puedo pasar a mis hijos, para bien o para mal. Entonces, los traumas que yo resuelva, todo lo que yo sane, ya no se los transmito. Incluso mi estilo de vida, yo puedo tener genes que me dan predisposición a diabetes, pero si yo con hábitos y estilo de vida pongo marcas epigenéticas, ese gen nunca se va a expresar y eso se lo puedo pasar a mis hijos, la marca epigenética. Entonces, creo que así como debería haber estos encuentros previo a casarse, yo sí recomendaría mucho trabajo personal de introspección, lecturas, ir a congresos, seminarios, ir a terapia, antes de dar ese paso para llegar en las mejores condiciones y también aprender a cuidarse durante los meses previos Ujú. y el embarazo. Yo cuando empiezo a trabajar con alguien en terapia, cuando hay trauma, Sí. yo lo primero que le pido es hay todo un ejercicio que hacemos Ujú. para saber cómo estuvieron sus años, sus padres el año previo a que naciera y cómo vivieron todo el proceso de embarazo. Porque todo eso tiene una influencia. No quiere decir que no se pueda remediar algo, todo se Sí. puede remediar, pero tiene una influencia luego en la vida. Entonces sí, ojalá puedas influir en eso, en que la gente vaya a terapia para prepararse a ser padres. Ay, gracias. Oye, ¿y cómo podemos identificar cuando ya sanamos un trauma? Por ejemplo, que ya tenemos un trauma identificado y lo vamos a terapia a sanarlo y así, pero ¿cómo podemos identificar cuando ya lo sanamos? ¿Tú tienes algún trauma, Grecia? Claro. ¿Qué? Si tú tienes un trauma, que no lo evoques ahorita, pero Ajá. cuando piensas en eso, ¿qué Sí. ocurre? ¿Tienes respuestas emocionales o físicas? ¿Hay llanto? ¿Sientes algo en tu cuerpo? Sí. Ese es un trauma que todavía no ha sanado. Ajá. Es decir, el trauma, si nos vamos a la definición tal vez más profunda, No, no como llanto, pero algo siento se como siente miedo, todavía. así. Exacto. Ajá. O sea, el trauma es revivir en el presente las sensaciones que se experimentaron en el pasado. Ujú. Algo se queda vivo en el cuerpo. Sí. No sé, voy a hablar de casos complejos, ¿no? Yo puedo Sí. acompañar a una persona que fue víctima de violación. Ujú. Recuerda el suceso y su cuerpo vuelve a tensarse, Ujú. puede haber llanto, puede haber una sensación profunda de miedo, se revive la sensación otra vez. Cuando el trauma se ha sanado, cuando puedo recordar el suceso, no desaparece, no se borra, pero sin que haya ya una afectación fisiológica o emocional en el presente. Puedo hablarte del trauma, así como te hablé cuando llegué aquí, que venía a Sí. comerme unos tacos de birria, sin que hubiera mayor emoción, Sí. simplemente es un recuerdo. Ujú. Y eso es posible, Grecia. Yo tengo algunos años ya trabajando con terapias de tercera generación para trauma, una de ellas es MDR, Sí. que es basada en neurociencia a través de movimientos oculares, e Internal Family System, que es otra terapia desarrollada en Harvard para trauma, y con esas terapias se puede llegar a eso. La experiencia ahí sigue, pero esa experiencia ya no tiene una afectación en el presente. Y entonces es cuando se puede realmente continuar con la vida. Ay, no, pues qué maravilla. Porque yo siento que eso en particular lo he trabajado en diferentes terapias, pero sí me pasa lo que tú dices de que puedo, o si me hablan de eso, Sí, es como siento la sensación en sí. mi cuerpo, pues.
Sí, o a veces hay detonadores que tú ni sabes qué pasó, Ajá. pero se activó algo. Ya cuando profundizas en terapia, a lo mejor había un color similar que en el momento del Ujú. trauma se quedó y un color otra vez cuando aparece puede detonármelo. O, no sé, hace algún tiempo acompañaba a un paciente, hubo un tema de infidelidad y simplemente el pasar por el lugar Ujú. donde sabía que la persona se había encontrado con Sí, esta otra persona, activaba o que le mencionaran ese lugar, activaba una sí. respuesta, porque ahí el trauma todavía está en proceso de integración. Todo lo que es la terapia basada en trauma es fascinante porque nos está dando herramientas para que las personas se puedan de verdad liberar y tener una vida plena, porque el trauma está ahí jalando tu energía. ¿Y qué señales hay cuando una persona está sufriendo demasiado por un trauma que ya está pensando en quitarse la vida? O sea, ¿qué señales podemos identificar? Porque siento que a veces hay algunas señales que podemos prevenir Ujú. antes de que esas cosas Sí, pasen. sí, el tema de quitarse la vida, entramos ahorita, no necesariamente es por trauma. Sí. En ocasiones es derivado de un trauma, en otras ocasiones puedo tener ideación o intentos suicidas sin necesidad de que haya algún trauma. Ah, okey. Pero en trauma, cuando es un trauma por evento único, Ujú, que regularmente está presente, hay pensamientos intrusivos ujú. sobre el evento, hay flashbacks, puede haber casi siempre insomnio, hay activación física, muchas veces hay pesadillas, una y otra vez sobre ese evento. Ajá. Hay irritación, hay ansiedad. Eso quiere decir que el trauma está ahí vivo. Luego, las personas que quieren o que tienen intención suicida, ideación suicida, eso es bien complejo, Grecia, Ujú. porque muchas veces es totalmente invisible. Hay personas que pueden llevar una vida aparentemente normal, tú las ves felices, cantando en la fiesta, pero por dentro tienen una depresión silenciosa. Entonces, no es muy fácil. Yo hace poco daba una charla acá en el TEC de Monterrey para padres de Sí. adolescentes justo sobre eso. Hay algunas señales cuando la persona empieza a hacer comentarios como, esta vida no me gusta, o tal vez regala cosas que tú sabes que le importaban mucho, Okey. empieza a regalarlas, a deshacerse de ellas, muchas veces está preparándose para despedirse, o deja de hacer actividades que antes le gustaban, la persona se vuelve más irritable, pero no es fácil. La recomendación ahí es preguntar, estar atentos, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Tener ese tipo de comunicación donde no solo se hable de cosas, sino que se pueda hablar de emociones, de sentimientos, de lo que pasa en el día a día. Sobre todo si hablamos de padres hacia hijos, la clave es tener esa relación de confianza y comunicación. Imagínate, si yo le digo a mi papá, a mi mamá, no sé, mi amiga me dijo esto, y me regañan a mí, me Ajá. invalidan, no les voy a contar si un día me quiero matar. Ujú. No. Tiene que haber un espacio donde se puedan recibir las cosas sin consecuencias. Ujú. Y cuando se trata de amigos, de amigas, pues es eso también, preguntar, estar presentes, porque no hay señales en muchas ocasiones y el suicidio ocurre. Yo creo que tú conoces a esta persona, ¿cómo se llama? Robbie Williams, creo que era. Ah, sí. ¿Cómo lo veíamos? Haciendo reír a todo mundo, feliz, reinas de belleza, DJs que una noche tocaron un estadio lleno, haciendo felices a miles de personas y el día siguiente se suicidaron. Entonces no hay una forma como de saberlo a menos que tengas una relación de confianza y la persona te lo diga. Es más, hasta en terapia pasa. Sí. Yo puedo tener un paciente 3, 4 sesiones y hasta la cuarta, quinta sesión me dice, Antonio, te quiero confesar algo. Ujú. Yo quiero matarme. No Mm. te lo había dicho porque los pacientes te evalúan también. Ujú. Yo no sabía si me ibas a querer mandar al psiquiátrico, si tú ibas a decirle a mi familia, o si te ibas a reír porque por lo que me quiero matar no es importante. Sea por lo que sea, no te lo había dicho, pero te voy a decir la verdad, yo quiero matarme, por eso es que voy toda terapia, no me gusta mi vida, no, etcétera. Pero incluso contigo como terapeuta pueden tardar sesiones en decírtelo. Y bueno, conozco personas que han
dejado notas o cosas así. Gracias a Dios no han tomado la acción, pero ¿cómo podemos acompañarlas o cómo podemos, pues no sé, ayudarlas Mm, en eso? Porque que es un pensamiento que les pasa mucho por la cabeza y sus padres los invalidan. sí, o les dicen que es para llamar la atención, Justo. o que es para lograr algo y para que ya no los pongan a trabajar, etcétera. Lo primero es eso, no minimizar, creerles. Ujú. Cuando alguien lo dice, hay que creerle, hay que tomarlo en serio. Luego, ¿cómo acompañar como amigos, como familiares? Brindándoles un espacio donde puedan expresarse Ok. y acompañándoles a terapia. En terapia, afortunadamente, hay muchos enfoques, muchos abordajes. La terapia que creo más puede funcionar para personas con ideación, intentos de suicidio, es la terapia dialéctico-conductual, DBT. DBT fue diseñada justo para personas que entraban una y otra vez a hospital por intentos suicidas en Estados Unidos y luego ya se hizo para otro tipo de trastornos, pero es como la terapia de primera elección para personas con trastorno límite de personalidad, que suelen ser pacientes que por la intensidad emocional que manejan, muchas veces no solo caen en comportamientos adictivos, relaciones muy disfuncionales, sino también en intentos de suicidio. Ujú. Y con DBT se ha comprobado que hay, hay una tasa de disminución de síntomas muy importante. Yo ahorita tengo un programa aquí gratuito de 4 meses de habilidades de DBT. La DBT es una terapia, Grecia, muy compleja porque se tiene que hacer siempre en equipo de terapeutas Ujú. e incluye varios componentes. Es la terapia individual, es terapia, bueno, no es terapia grupal, pero es un grupo de habilidades que se reúne una vez a la semana, 2 horas. Es coaching telefónico, por eso tiene que ser un equipo de terapeutas, siempre hay alguien disponible porque es para pacientes muy Sí. graves. Y además reuniones para influir en el ambiente familiar. Yo lo que estoy ofreciendo ahorita gratuito para las personas aquí de Sinaloa por el tema de violencia es el grupo de habilidades. Llevamos un mes apenas, nos quedan 3 meses más o menos. Todos los jueves nos reunimos por Zoom a las 6 de la tarde y ahí damos esas habilidades, que no es terapia grupal, sino es como si fuera una clase. Se ven las habilidades para afrontar los retos de la vida, se practican y a la semana siguiente vemos una habilidad nueva y revisamos tareas. Esto para personas con ideación suicida funciona muy bien porque de entrada les estás dando un grupo. Ujú. Son personas regularmente muy aisladas. Sí. Les estás dando ya un sentido de pertenencia y de comunidad y una serie de herramientas muy puntuales desarrolladas para lidiar con esas emociones. ¿Nos puedes regalar alguna herramienta para cuando nos sentimos en una situación de riesgo? Sí, si acudimos a DBT justamente, Ujú. hay habilidades desde para lidiar con emociones, tanto para los momentos de crisis. Ujú. Sí, aclaro, ese es un entrenamiento de 4 meses, entonces en unos minutos no se va a cubrir Sí. todo, pero por ejemplo, en situación de crisis, cuando ya la crisis está presente, Ujú. lo que funciona muy bien es cambiar química corporal. Cuando hay una crisis emocional, con palabras no se resuelve, Ujú. porque el sistema nervioso está alterado. Tenemos que buscar regular sistema nervioso y eso implica impactar en el cuerpo. Ujú. ¿Cómo cambiamos química corporal? Hay varias maneras. Una, cambios de temperatura. Lo más sencillo es agua helada en la cara. Ok. ¿Cómo lo podemos hacer? Bandejita con hielos o compresas de agua fría en un trapo helado, porque cuando nosotros tenemos helado en la cara, sobre todo metiendo la cara en la bandeja, y dejamos de respirar al menos 30 segundos, se activa algo que se llama el reflejo de inmersión. El Ujú. cuerpo cree que está bajo el agua y baja todos sus niveles. Ralentiza ritmo cardíaco, eh, el cortisol disminuye, entonces eso nos hace volver al presente. Si no puedo meter la bandeja en una charola con agua con hielos, puedo pasarme hielitos por la cara, por el Ujú. cuello, en las manos, con plena conciencia del momento presente, de la sensación del hielo. Esa es otra posibilidad. Otra forma de hacerlo es con ejercicio físico intenso. Parece contradictorio, ay, ya estoy Ujú. ansioso, acelerado. No,
El ejercicio físico intenso, al menos unos 15 minutos, ayuda también rápido a disminuir la activación fisiológica. Ujú. Una tercera, la respiración pausada rítmica. La respiración pausada rítmica, tú sabes, hay 1000 formas de respirar. Sí. La clave aquí para reducir emociones intensas es que la exhalación sea más larga que la inhalación. Lo vamos a hacer aquí, si te Sí. parece, así nada más Claro. como muestra para quienes Sí. nos ven. Si inhalo, por ejemplo, en 4 o 5 segundos, voy a exhalar hasta el 9 o 10. Inhalo por la nariz. Inhalamos por nariz, detenemos un par de segundos y exhalamos por la boca lentamente, suave, como si estuvieras soplando un popotito. Ujú. Eso también, si lo hago 5 o 6 minutos, baja la química corporal. Y ya luego hay así, 80 herramientas Sí. diferentes. Stop, que es una habilidad en la cual cuando hay una situación donde voy a responder impulsivamente, lo que hago es detenerme, literalmente físicamente me paro, me echo hacia atrás, evalúo la situación, tomo 3 respiraciones, etcétera. Pero hay así habilidades muy concretas que podríamos luego ya en el curso ir desarrollando. No, pues de verdad que muy interesante todo lo que nos has platicado y me gustaría que si le pudieras dar algunas palabras a las personas que están pasando por la noche más oscura de su alma, ¿qué les dirías? Les diría que hay salida. Y les diría también que regularmente no es fácil, pero que con trabajo interno, que con definición de un propósito de vida, se puede salir de eso, porque en la vida todo es transitorio. Les voy a responder con una historia. Ujú. Dicen que había un rey muy sabio que mandó pedir un mensaje a un monje y le dijo al monje, el mensaje está escrito, solo ábrelo en situaciones donde haya mucha intensidad, sea positiva o negativa. Pues un día el rey estaba en batalla, eh, le iba perdiendo la guerra, lo abre y el sobre decía, esto también pasará. Dice, esto no me sirve de nada. Lo volvió a abrir al tiempo, esto también pasará, porque él quería a lo mejor el mensaje cambia si lo vuelvo a abrir. Sí. Ok, fue entendiendo y efectivamente eso pasó. Pero luego estaba en la cúspide de su poder, se sentía invencible, intocable, y lo volvió a abrir y decía lo mismo. Esto también pasará. Una de las verdades que la filosofía oriental tiene es el principio, Grecia, de impermanencia. Ujú. Nada es permanente. Todo está en constante proceso de cambio y evolución. Así que si alguien está pasando por una situación donde crea que no hay salida, que eso nunca va a cambiar, de verdad, con fe, con esperanza, con trabajo interno, todo da la vuelta. Porque además nosotros tenemos un gran poder para influir en la realidad. Ujú. Y todo empieza por creer que es posible, aunque todo parezca indicar que no, hay que aferrarnos a esas pequeñas posibilidades que siempre están ahí. Pues muchas gracias, Antonio. Fue un placer tenerte aquí. Gracias, gracias por estar en este espacio y por compartir con nosotros todo lo que sabes. Yo estoy agradecido de que me hayas invitado, de todas las personas que nos han visto, escuchado, y deseando que llegues a millones de personas porque creo que hay mucha necesidad de estos temas. Muchas Sé gracias. que hay un gran esfuerzo atrás de tener un podcast y eso ojalá que impacte muchas almas y que cada quien encuentre aquí las respuestas que necesita. Gracias. Placer. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias al Espíritu Santo por sostenerme. Y recuerden que todos juntos estamos volviendo a nosotros, volviendo a mí.